Con el inicio del ciclo escolar 2018-2019, se puso en marcha el nuevo modelo educativo en México, que es la reorganización del sistema en tres ejes. El primero se compone de campos de formación académica, el segundo, áreas de desarrollo personal y social, y el tercero, ámbitos de la autonomía curricular. El modelo educativo nos enfrenta a construir un México más libre, justo y próspero, que forma parte de un mundo cada vez más interconectado, complejo y desafiante. En ese contexto, la reforma educativa nos da la oportunidad de sentar las bases para que cada mexicana y mexicano, y por ende nuestra nación, alcance su máximo potencial. El principal objetivo del modelo educativo es que la educación pública, básica y media superior, además de ser laica y gratuita, sea de calidad e incluyente. Esto significa no solo que el Estado debe garantizar el acceso a la escuela a todos los niños, niñas y jóvenes, independientemente de su entorno socioeconómico, origen étnico o género, sino que la educación que reciban les proporciona aprendizajes y conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida. En los siguientes niveles de educación, las peores condiciones la tienen las telesecundarias y las escuelas comunitarias, así como los telebachilleratos comunitarios, de los que el 99.4% carece de laboratorios de ciencias y el 84% no tienen ninguna biblioteca. Se informa que el 29% de las escuelas de educación básica presenta problemas estructurales y otras carencias asociadas, en tanto que el 2% muestra daño estructural. Y aunque el 66% no tiene este tipo de daño, sí presentan al menos una carencia de otro tipo. Solo el 3% de las escuelas de educación básica no tiene carencia alguna. Formación del maestro en México. En la actualidad, solo el 30% de los docentes tienen posgrado. La distribución de la escolaridad de los docentes permite aproximarse a conocer cuántos de ellos hipotéticamente cuentan con el dominio de conocimientos y habilidades didácticas para el ejercicio de su profesión. Hoy en día, el maestro nunca debe dejar de prepararse, ya que se encuentra en un proceso de evaluación constante. Debe tener un conocimiento amplio en varias disciplinas. Debe ser disciplinado y creativo, así como también debe crear un ambiente de aprendizaje. Debe contar con el dominio de las TICs. Ahora, debe saber autorregularse para poder tratar con sus alumnos. Debe tener un enfoque humanista. El docente debe poner al alumno en el centro del aprendizaje. En pocas palabras, el maestro tiene que ser un supermaestro. En cambio, el sistema educativo de Estados Unidos es mayormente público, con control y financiación de los tres niveles de gobierno, tanto federal, estatal y local. Los jóvenes en los Estados Unidos asisten a escuelas públicas, las cuales son gratis desde primaria hasta la secundaria. Los de secundaria tienen 4 o 5 materias. Sus periodos de estudio son de 1 o 2 horas. A ellos les ofrecen actividades extracurriculares, como estar en una banda musical, en una orquesta o coro, en clubes, bailes, asambleas, en teatros y deporte. Las escuelas cuentan con un edificio confortable, de calidad, ni demasiado pequeñas ni demasiado grandes, con el tamaño adecuado para poder tener espacio para moverse e interactuar, ni demasiado grandes que resulten o inciten al desorden y a la imposibilidad de escucharse, conteniendo el mobiliario necesario, con bibliotecas equipadas y cómodas para trabajar en ellas, en silencio y tranquilidad, acceso a nuevas tecnologías, espacios para la recreación y la práctica de educación física, laboratorios equipados de ciencias, estufas para tiempos invernales y ventiladores para las épocas de calor, agua potable, electricidad y gas sin riesgos, baños en condiciones óptimas de comodidad y aseo. Ahora hablaremos sobre la formación docente en Estados Unidos. Los numerosos estudios en Estados Unidos identifican dos grandes retos actuales relativos a la formación docente. El primero de ellos, de tipo cuantitativo, se refiere al desafío que representa el aumento de cobertura en la educación básica
ya que el país cuenta con más de 3 millones de docentes y en la próxima década deberá contratar unos 2 millones nuevos. Datos más recientes dan cuenta de que 200.000 profesores son seleccionados y formados todos los años en Estados Unidos. El segundo reto, de índole cualitativo y más importante, supone reconocer la necesidad de fortalecer y mejorar la profesión docente como instrumento fundamental para alcanzar las metas educativas de los próximos años. En los Estados Unidos existen alrededor de 15.645 distritos escolares, que es la forma habitual de agrupación de un número de colegios por zonas y que suelen estar regidos por entre 5 y 7 miembros que eligen los residentes de cada comunidad. Los distritos escolares son los encargados de recaudar los impuestos necesarios para su financiación, construir los colegios, determinar los contenidos de los planes de estudio, contratar a profesores y personal no docente y supervisar la vida diaria de los centros. El objeto de los programas normalmente se basa en los últimos años de la educación secundaria, la comúnmente conocida como high school, y que comprende los grados 9 al 12. Muchos estados obligan a cursar la asignatura de salud o de bienestar para poder graduarse. Estas asignaturas cubren normalmente materias como la anatomía básica, nutrición, primeros auxilios, educación sexual y cómo tomar decisiones responsables respecto a las drogas ilegales, el tabaco y el alcohol. En algunos lugares no se permite enseñar sobre la anticoncepción por razones religiosas. En algunos lugares las asignaturas de salud y la de educación física se combinan en una sola o se ofrecen en semestrales alternativos. En algunas escuelas privadas, como en las escuelas católicas, se obligan a cursar teología antes de que un estudiante se gradúe.